Verdaderos Discípulos, podcast, en la voz del pastor Carlos Muñoz. Un saludo muy especial a cada uno de ustedes, verdaderos discípulos del Señor. Hoy jueves 14 de abril tenemos la palabra abierta allí en Juan capítulo 19, versículos 14 al 22. Gracias por conectarte con nosotros. Esperamos que este episodio sea de bendición y te animamos a que puedas tener un tiempo devocional diario que te rete a ser un verdadero discípulo. El rey de los judíos. Era el día antes de la Pascua, como al mediodía, y Pilato dijo a los judíos: «Ahí tienes a su rey». Pero ellos gritaron: «¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo!». Y Pilato les preguntó: «¿Acaso voy a crucificar a su rey?». Y los jefes de los sacerdotes le contestaron: «Nosotros no tenemos más rey que el emperador». Entonces Pilato los entregó a Jesús para que lo crucificaran, y ellos se lo llevaron. Jesús salió llevando su cruz para ir al llamado lugar de la calavera, que en hebreo se llama Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, quedando Jesús en medio. Pilato escribió un letrero que decía: «Jesús de Nazaret, Rey de los judíos», y lo mandó poner sobre la cruz. Muchos judíos leyeron el letrero porque el lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad y el letrero estaba escrito en hebreo, latín y griego. Por eso los jefes de los sacerdotes judíos dijeron a Pilato: «No escriba Rey de los judíos, sino escribe el que dice ser Rey de los judíos». Pero Pilato les contestó: «Lo que he escrito, escrito lo dejo». Este es un momento en el cual uno puede ver la confrontación de los poderes humanos y especialmente el poder del imperio con Pilato y el poder religioso con los sacerdotes en relación a Jesús. Y aquí podemos nosotros notar que como burla Pilato coloca: «Ahí tienen a su rey». Y una de las cosas que uno lo sorprende es que Israel necesitaba un Mesías. Israel necesitaba un rey. Están sometidos a un imperio. No están en el orden debido del cual Dios los ha colocado. Y de lo sorprendente es que están gritando: «Crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo, fuera, fuera». Están diciendo, y aún más doloroso, que los propios sacerdotes que tienen las escrituras, que son los que inspiran en la parte espiritual a los judíos, están diciendo: «Nosotros no tenemos más rey que el emperador». Qué tremenda sentencia están diciendo los propios autoridades espirituales, que no es ni Dios el verdadero rey de ellos, sino que es un humano y especialmente un hombre como es el emperador, el César, que es cruel, duro, implacable, que ha roto la unidad del pueblo de Israel. Esto es lo que quiera dentro del enceguecimiento de las personas, y especialmente cuando queremos vivir en nuestro propio ego, nuestro propio yo. Y cómo es posible que los sacerdotes, el sumo sacerdote, no pudieran identificar, porque su orgullo y su situación de desprecio a Jesús fue algo tremendamente poderoso. Así que lo llevan, lo van a crucificar allí en el lugar llamada la calavera, Gólgota, que es figura de una calavera, y en medio de ello le colocan malhechores, lo crucifican como un malhechor más en medio de ello. Ahora, la incomodidad, como provocando Pilato a los judíos, escribe allí en una tabla y la coloca sobre la cruz: «Jesús Nazareno, Rey de los judíos». Y esto está escrito en 3 idiomas: hebreo,
que es el idioma de todo el pueblo de Israel, el común del pueblo, el griego de los pensadores, de los filósofos, y el latín, el idioma de aquellos que dirigen las naciones, dominan en ellas. Y esto como produjo molestia entonces a los sacerdotes, que no diga esto rey de los judíos, sino que debe decir otra forma, el que dice ser rey de los judíos. Pero Jesús sí es el rey. Jesús es el rey de esta vida, de este universo, el rey de la muerte, porque Él dominó la muerte, Él dominó el rey del pecado, dominó al pecado, pagó el precio del pecado y por eso se mantiene totalmente firme, es escrito. Así que nosotros podemos decir, aquí está la preparación de la Pascua y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como decía Juan el Bautista, está ahí. Es mi Rey, es mi Salvador, es el que reconozco que ha dado todo su ser a favor mío para librarme del pecado. Pregunta, ¿a quién puedo anunciar que solo por la sangre del Cordero podemos librarnos de la ira del juicio final? A todo aquel que se acerca y esté dispuesto a oír de cómo su vida puede liberarse de sus propios errores y pecados y poder encontrar la gracia y el perdón en la obra restaurada de Jesús, Él derramando su sangre en la cruz del Calvario. También podemos nosotros notar aquí que una pregunta: ¿en dónde debo proclamar que Jesús es mi Rey? Lo proclamo en mi propio hogar, lo proclamo en la iglesia, lo proclamo al lado de las personas que me conozcan, y siempre estará para mí la expresión de que Él como Rey venció al pecado y las consecuencias del pecado las padece Él, y ahora el que fue sepultado y resucitado triunfa sobre todo ello para que usted y yo tengamos la virtud. Por eso miremos el ensayo que dice el verdadero yo de la cruz. En este mundo que es el escenario del santo Dios, la cruz claramente reveló la esencia del Padre. En la cruz nos encontramos con Él, con uno mismo, y comenzamos una nueva vida con un verdadero sentido. Jesús construyó esta cruz para abrir la puerta de la esperanza para nosotros y cambió nuestro destino, que no tenía otro remedio más que la destrucción. Así podemos encontrar en la cruz a nuestro ser que está destinado a amar a Dios y que viste su amor, y definir nuestro ser como hijos amados del Padre. Es decir, que se da primero una transformación del ser antes que una transformación moral. El yo al que nos enfrentamos en la cruz no se encuentra en la maldición, ni nació para vivir el resto de la vida como esclavo del pecado, ni para vivir en discordia con otros, ni tampoco para vivir atrapado en una vida sin sentido y en vano. Por el contrario, nacimos para la paz, para servir a otros y no para ser servidos. El yo que encontramos en la cruz fue perdonado por Dios, aceptado por Él, reconciliado con el Padre y fue llamado para hacer su buena obra. Por lo tanto, disfrute el perdón, disfrute de la reconciliación y descanse en la cruz, porque allí comienza la vida nueva, su vida nueva con Cristo. Oremos y digamos: Señor, sigo tus pisadas. Cuando cargaste la cruz y caminaste hacia el Gólgota, tú eres el Cordero quien ha entregado su propia vida para rescatar a los pecadores. Te alabo con todo mi ser, Rey de reyes, Señor de señores. Entrónate en el centro de mi corazón. Tu nombre clamaré a viva voz. Amén. Y en este día especial, Dios lo bendiga. Gracias por escuchar el podcast Verdaderos Discípulos. Te invitamos a que compartas con otros. Si deseas conectar con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales. Un podcast de la Iglesia Comunidad Cristiana Nazarena de Modelia. Dios te bendiga.